Rade Rade, ¿cómo les va la vida? Bienvenidos a un seminario descriptivo sobre cómo el bloqueo de nuestros chakras pueden estar generando un montón de situaciones, sensaciones, emociones que muchas veces ni siquiera sabemos de dónde vienen. Quédense enganchados a este video porque va a haber muchas revelaciones bastante interesantes y a la vez voy a darles soluciones extremadamente útiles para poder trascender estos bloqueos o desbloquear los chakras. Para quien no sabe, los chakras son puertas específicas en el cuerpo sutil. Nosotros tenemos dos cuerpos en realidad. El cuerpo material o burdo, ¿no? Este cuerpo que está hecho con tierra, fuego, aire, agua, éter, son 5 elementos, y el cuerpo sutil, mente, inteligencia y ego falso. Estos cuerpos, en total, los dos unidos, cuerpo sutil y cuerpo denso, cuerpo grosero, cubren al alma. Nosotros somos un alma que estamos dentro de un cuerpo material, y este cuerpo material está muy bien descrito en la cultura védica, principalmente en el Ayurveda, donde dan una descripción con mucho detalle sobre todo lo que está relacionado con el cuerpo material. Les recomiendo muchísimo que vayan a estudiar un poco del Ayurveda y cómo esto está influenciándonos sin siquiera tener la más remota idea. Hoy en día en Occidente la gente no tiene ni idea del conocimiento védico, hay muy poca información, mismo que hace 30, 40 años, 50 tal vez, ha empezado todo este conocimiento a manifestarse. Es muy poca la información. Yo cada vez que me he encontrado un doctor, un médico, un psicólogo, no tienen ni idea. Después de haber pasado 10, 20, 30, 40 años, hay médicos que son viejos y nunca han escuchado hablar de la Ayurveda. ¿Cómo puede ser que un doctor que está tan orgulloso de sus títulos y sus 10 años de estudio no haya escuchado hablar de la Ayurveda y de la medicina milenaria china, de todas las cosas que son espectaculares y las consideren como si fuesen alternativas? No son alternativas. La peor alternativa que existe es la medicina occidental, que no es más que una prostituta de las farmacias, que lo único que hacen es mantener estupidizado al ser humano. Cuanto más enfermo te mantienen y más miedoso, más generas un lucro práctico para ellos y su crecimiento constante a nivel económico, pero para nada te ayudan espiritualmente. Cuando tú te conectas con el Ayurveda te das cuenta de que hay un montón de beneficios que siempre están conectados con tu beneficio individual como alma dentro de un cuerpo material. Habiendo dicho todo esto, comencemos la descripción. Chakra raíz o Muladhara. La ubicación está en la columna vertebral, en la base de la columna vertebral. Color asociado, el rojo. Elemento tierra. Aspectos principales, supervivencia, seguridad, conexión con la tierra. Manifestaciones de un bloqueo. Emocionales. Sentimientos de inseguridad, miedo constante, ansiedad sobre la supervivencia y la estabilidad. Puede haber una sensación persistente de estar desconectado de la realidad, de no tener una base sólida en la vida. O sea que cuando nosotros tenemos todo ese tipo de inseguridades relacionadas con esto, es muy posible de que haya bloqueos. Y ojo con esto, que hay muchos bloqueos que suceden por otras entidades que están deambulando en las puertas de nuestros chakras, para que de esta manera actúen en relación a la imposibilidad de una fluidez energética que nos genera el conocimiento necesario como para que estas situaciones no nos afecten. Solo un decir nada más, pero continuemos. En la parte física, esta era en las partes emocionales, estos sentimientos de inseguridad, miedo y todo esto, ¿no? En la parte física hay problemas con las piernas, pies, columna vertebral,
dolores en la parte baja de la espalda, problemas de circulación o incluso trastornos en los intestinos. Las adicciones y trastornos alimentarios pueden estar relacionados con un desequilibrio en este chakra. Así que atentos a esto porque es muy importante. Si ustedes luego quieren o les interesa, puedo hacer una búsqueda intensa y dejarles aquí cómo hacer o qué ejercicios hacer para poder desbloquear cada chakra de manera sabia y práctica. En la parte de la mente hay dificultades para mantenerse enfocado o para materializar ideas en la realidad. Las personas pueden sentir que siempre están luchando o que la vida es una batalla constante. Incluso se podría decir que estamos a la defensiva. Claro, porque al tener miedo no tenemos una conexión con la parte espiritual. Estamos en la profunda ignorancia, el miedo es la manifestación de la ignorancia. Entonces es obvio que todo aparenta ser un ataque. Nos sentimos víctimas. En la parte espiritual, un bloqueo en el chakra raíz puede llevar a una desconexión profunda de la energía terrenal, dificultando la capacidad de manifestar deseos y necesidades básicas en el mundo físico. ¿Qué significa esto? Que nuestra ley de atracción está bloqueada porque nuestra mente, así como la parte de los deseos, los sentimientos, todo lo que está regido por la mente, tiene una desconexión con la naturaleza, que sería la tierra. Entonces, al tener esa desconexión, no podemos asimilar la frecuencia vibracional de la ley de la atracción, por lo tanto no se pueden manifestar las cosas necesarias cuando es una ley natural, cuando nosotros estamos con los chakras desbloqueados, cuando estamos en armonía, cuando estamos en conexión con la fuente de todo este conocimiento. Al final de esto les voy a dar un montón de detalles sobre estos temas y cómo hacer para restablecer esa conexión. Chakra sacro número 2, Swadhisthana, ubicación justo debajo del ombligo, color asociado el naranja, elemento agua, aspectos principales, creatividad, sexualidad, placer, manifestaciones de un bloqueo. En la parte emocional, los sentimientos de culpa, vergüenza o represión, especialmente en relación con la sexualidad y la creatividad. Puede haber dificultades para experimentar placer o para conectarse emocionalmente con los demás. Es obvio que cuando tenemos todo ese tipo de situaciones, principalmente enfrente a la pareja, enfrente a una mujer, enfrente a un hombre, dependiendo de qué sexo seas, vas a tener algún tipo de conexión que esté limitando tu forma de disfrutar de la sexualidad o de manifestar tus necesidades o de explicar lo que te gusta o simplemente de generar el placer que el otro está necesitando también, porque eso es parte de una interacción, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos bloqueado este chakra, no es solo un concepto personal, porque la satisfacción también sucede al satisfacer a los demás. Es parte de una simbiosis y es ahí a donde uno puede entrar en niveles de placer un poquito superiores al normal, a donde el individuo termina estando satisfecho. El sexo hecho de una manera consciente, de una manera mística, de una manera tántrica, diría yo, puede hacer con que los chakras se vuelvan locos de felicidad y generen un montón de conocimiento que nos hagan entender nuestra realidad espiritual. No es la meta última de la vida. No es el proceso más fidedigno para Kali Yuga, donde estamos metidos hoy en día, pero puede ser utilizado como un trampolín para despertar la conciencia espiritual. Hoy en día la mayoría de las personas no tienen ni idea de lo que esto significa. La parte física, problemas con los órganos reproductivos, disfunciones sexuales, dolores en la parte baja del abdomen, problemas de riñones o vejiga, trastornos menstruales en mujeres y todo este tipo de cosas que pueden llegar a pasar y los vemos muy a menudo. Pero ¿qué le dice el doctor? Tómese esta pastillita, eso seguro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el dueño de la pastillita o el fabricante patrocina a ese doctor.
Entonces es muy importante que aprendamos a entender la cura que podemos utilizar para armonizar los chakras, y aprender esto implica que estamos aprendiendo a conocer nuestro cuerpo, que consecuentemente no somos, sino que es nuestra herramienta para poder entender que somos un alma, y nos ayuda consecuentemente a desenvolver nuestra conciencia espiritual. En la parte mental, falta de creatividad, sensación de estar emocionalmente bloqueado, incapacidad para disfrutar de las cosas o sentir alegría. Puede haber una tendencia hacia las dependencias emocionales o a las relaciones tóxicas. Y claro, porque está conectado con la parte sexual. Entonces, normalmente cuando alguien tiene situaciones sexuales incómodas o insatisfactorias, es normal que tenga esa sensación de depresión, de bloqueo. ¿Y qué hace una persona que está en esa circunstancia? Recurre a algún tipo de escape, ¿no es cierto? Es algo interesante. No estoy brillando de pureza, sino que el sol de repente, tengo la ventana abierta acá enfrente y se salió una nube y ¡buah! Vino un sol gigantesco. Así que disfruten de mi momentáneo brillo. Increíble, casi no puedo ni leer. En la parte espiritual, un bloqueo aquí puede cortar el flujo de energía creativa, haciendo que la persona se sienta estancada y sin dirección en su vida. No sé para dónde voy, no sé por qué tengo que ir hacia allá o por qué tengo que estar con estas personas. Muchas dudas empiezan a surgir y, lógico, la persona empieza a imaginar situaciones que no existen, y de ahí en adelante todo es una proyección que no tiene como origen lo que nosotros creemos que tiene como origen. Muchas veces vemos que los resultados de lo que nos está sucediendo aparentan ser el origen del problema, pero no son más que la repercusión de algún otro tipo de bloqueo que tenemos, ya sea en los chakras, en las emociones. Todas las enfermedades surgen desde la parte emocional, mental. No nos olvidemos nunca de eso. Cuando trabajamos estas partes, se armonizan los chakras, se entiende el conocimiento de la mente, empieza a entender la inteligencia, su necesidad de hacer una subida hacia la sabiduría, y consecuentemente empezamos a descubrir nuestra realidad espiritual. 3. Chakra del plexo solar o Manipura. Ubicación justo encima del ombligo. Elemento fuego. Color asociado el amarillo. Aspectos principales: poder personal, autoestima, fuerza de voluntad. Manifestaciones de un bloqueo: emocionales, inseguridad, baja estima, falta de confianza, miedo al rechazo o al fracaso. Puede manifestarse como una tendencia a ceder ante los demás, o por el contrario, a ser demasiado dominante o controlador. La parte emocional insegura nos puede generar una variante tras otra de diferentes conflictos, traumas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque empezamos a superponer diferentes tipos de aparentes soluciones y terminamos siendo o transformándonos en personas tóxicas que generan mucha dependencia, porque cuando tenés inseguridad estás buscando a alguien que te ayude, ¿no es cierto? Entonces ahí empezás a desenvolver todo este tipo de situaciones. Y en el concepto del dominante controlador es la misma situación, solo que invertida. El dominante no se da cuenta que está dependiendo de su ser dominado. ¿Por qué? Porque está simplemente utilizándolo como parte de una catarsis, ¿no? En la parte física, problemas digestivos, úlceras, diabetes, trastornos del hígado o del páncreas, dolores del estómago y problemas relacionados con el metabolismo. En la parte mental, dificultad para tomar decisiones, falta de dirección o propósito en la vida, sentimientos de impotencia o de ser incapaz de cambiar las circunstancias personales. Volvemos a la parte de la inseguridad. La mente empieza a crear ideas de circunstancias que no existen y suceden todos estos bloqueos que no hacen con que la fluidez natural de la energía se manifieste. Por ende, lo único que vemos son ese tipo de incapacidades, la impotencia, que está relacionado con la otra parte de la sexualidad también, no nos olvidemos. La parte espiritual. Un bloqueo en este chakra puede afectar la capacidad de tomar acciones inspiradas y de vivir con confianza y determinación. La espiritualidad, así como
la naturaleza de las cosas que hacemos, la materia, ¿no? Un trabajo, una relación, la amistad, el cultivo de las relaciones, una creación, componer una canción, pintar, lo que sea una acción que hagamos, necesita sí o sí un incentivo para que se manifieste. Entonces es muy importante que nosotros tengamos los chakras armonizados para que todos estos potenciales se activen. Si el mundo tuviera educación sobre la meditación, el yoga, el ayurveda, como lo hay en India, las personas tendrían otro estado de conciencia y todos los bloqueos que hoy en día existen en la sociedad no existirían. Pero no nos olvidemos que las personas que controlan esta sociedad saben de todo esto y conocen los Vedas y los están utilizando para mantenernos bloqueados. Así que parte de nuestra responsabilidad para con nuestro entorno, nuestros familiares, nuestros seres queridos y finalmente con nosotros mismos es despertarnos a este tipo de conocimiento y trascender este plano material, abriendo todas nuestras propias capacidades al máximo, porque nos lo merecemos. Chakra número 4, y este va a ser el último que voy a hablar hoy, porque el próximo video les voy a dejar soluciones para los chakras, pero no tan profundas, muy intensas, que tienen la capacidad de liberarnos de los bloqueos, pero no tan profundas a nivel técnico, porque voy a hacer algo que describe la trascendencia incluso de los chakras, pero en el próximo video. Ahora vamos al cuarto chakra, el chakra del corazón, o Anahata, ubicación centro del pecho, color asociado el verde, elemento aire, aspectos principales, amor, compasión, perdón, la manifestación de un bloqueo. Emocionales, incapacidad para dar o recibir amor, rencor, resentimiento, celos. Puede haber miedo a la intimidad, una tendencia a cerrarse emocionalmente o dificultad para perdonar a los demás o a uno mismo. Obviamente el miedo a la intimidad es porque en ese momento estaríamos vulnerables y se puede dar cuenta con facilidad a la otra persona que estamos completamente bloqueados y que tenemos un montón de circunstancias que se han generado por esta situación. A mí me ha pasado miles de veces tener la oportunidad en India particularmente, aunque como siempre me he rodeado de todo este tipo de energías, me ha pasado en varios lugares, pero en India era muy increíble ver cómo las personas estaban siendo desbloqueadas, ya sea por diferentes tipos de procesos, por entrar en contacto con el río Ganges. Eso fue muy visible, siempre me he dado cuenta que el poder que tiene el río Ganges o algunos otros lugares específicos que poca gente conoce en el tema del desbloqueo. Es impresionante cuando los lugares están cargados de una energía, todo en la mente, en la inteligencia, en el alma, en los chakras, en los nidis, en todo lo que es el cuerpo en su completitud, sufre o disfruta, bueno, se dice sufre un desbloqueo, ¿no? A veces porque, claro, el desbloqueo es el que sufre, ¿no? Está sacándolo. Entonces es intenso, por eso parece que sufrimos, porque es intenso el sacar toda esa energía de golpe. Claro, ¿por qué? Porque está incrustada ahí hace años, o kármicamente. Muchas veces me ha pasado de hacer terapias y que la gente se larga a llorar desconsoladamente porque abrieron un manantial de conocimiento sobre ellos mismos que desconocían. Y es tan grande la emoción de poder verse diferente que la felicidad es increíble, o cuando uno entiende una realidad sobre sí mismo. Es impresionante lo que eso genera en uno a nivel emocional, ¿no? La parte física, problemas cardíacos, asma, enfermedades pulmonares, presión arterial alta o problemas en los brazos y manos. Mentales, falta de empatía, frialdad emocional, aislamiento social o dependencia emocional extrema de los demás para la validación. Conectemos la parte mental con la parte emocional, ¿no? Porque la parte de las emociones está radicando en la mente, ¿no es cierto? ¿Qué dice la parte emocional? Incapacidad para dar o recibir amor, rencor, resentimientos, celos. Y la mente, falta de empatía, ¿no? ¿Por qué no podés dar amor?
¿Por qué tenés rencor? Porque no sos empático, no podés situarte en la verdadera realidad del otro. Entonces, ante esa circunstancia, lo obvio es empezar a actuar de una manera de víctima, ¿no? Frialdad emocional, aislamiento social, dependencia emocional extrema. Y ahí están, todas esas situaciones continúan sucediendo constantemente hasta que no desbloqueemos todo esto. En la parte espiritual, un bloqueo en el chakra del corazón puede impedir la experiencia del amor incondicional, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, limitando la capacidad de conectar con el flujo universal del amor, o sea, el amor puro de lo divino. Y claro, es obvio, como no podemos tener empatía, es muy difícil que desenvolvamos comprensión de algo que sea incondicional, ¿no? La empatía verdadera surge desde la incondicionalidad. Cuando nosotros podemos comprender a la otra persona, nos sale naturalmente amarlos. No tenemos ese bloqueo. Entonces, claro, es obvio que esté todo esto conectado. Cuando uno empieza a hacer el análisis de cómo se conectan estas cosas, con tranquilidad puede descubrir cómo es un todo completo. No es que desbloqueo un chakra y está todo bien. No, hay que llegar a un nivel de armonización de todas nuestras energías. Y para eso hay un montón de cosas. Dietas, meditaciones, porque naturalmente una persona que verdaderamente quiere limpiarse no puede quedarse solo en hacer alguna parte. Hay muchas cosas que tienen que ser seguidas. De eso se trata la disciplina, de poder hacer con que nuestra vida sea mejor. Para poder ganar un tipo de dinero tienes que hacer un esfuerzo. Para jugar un deporte de tal o cual manera, si quieres ser bueno, tienes que hacer un esfuerzo. Muchas veces vemos los deportistas profesionales y vemos lo que nos están mostrando en la televisión o en la pantalla, pero no nos estamos dando cuenta de toda la vida de intensidad que llevan para poder tener ese cuerpo, para poder correr como corren, para poder tolerar la cantidad de tiempo que están practicando el deporte, sea cual sea, no importa si es un deporte de campo, fútbol, básquetbol o ajedrez. Un ajedrecista de alto nivel tiene que estar horas y horas y horas. Y claro, si nosotros queremos desenvolver un estado de conciencia puro, una mejor calidad de vida espiritual, una mejor calidad de vida en la frecuencia de nuestra existencia, es obvio que tenemos que desenvolver un proceso que nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida. Y todos los procesos tienen un montón de puntos específicos. Yo practico el Sanatan Dharma hace 30 años y llegó un momento dado donde ya se hizo algo natural, no es una presión. Y todas las cosas que están relacionadas con la práctica se transforman en parte de nuestra vida. Eso es lo mismo que le sucede a cualquier persona. Vamos a parar por acá. En el chakra siguiente, en el próximo video, va a ser el chakra número 5, el chakra de la garganta. Visuddha es el chakra de la comunicación. Entonces, después, cuando termine el siguiente video, voy a darle un montón de consejos para que puedan poner en práctica para poder armonizar los chakras de muchas maneras diferentes. Espero que les haya gustado este video, espero que les sirva de algo todo este conocimiento y por favor les pido que se suscriban, dejen un me gusta, todo para el algoritmo. No es que esté preocupado por el me gusta, sino para que el algoritmo entienda la necesidad de darle este conocimiento a la humanidad y dejar de pasar tantas estupideces. Claro, como la gente está desesperada por observar ese tipo de distracciones constantes, es muy obvio que puedan tener millones de seguidores, millones de vistas y todo eso, pero este es el conocimiento que la humanidad necesita. Espero les haya gustado, nos vemos en el próximo video, estén atentos, va a tener la misma carátula, porque cuando hago videos relacionados a un mismo tema le pongo la misma carátula, solo que cambio el número, 1, 2, 3, dependiendo de qué cantidad de tiempo o videos necesite. Así que nos vemos pronto, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y Radhe Radhe.